Sin embargo, hoy día para pedir el arrendamiento de un bien fiscal o una compra de un bien fiscal o una concesión de un bien fiscal hay que recurrir igualmente al Ministerio de Bienes Nacionales y no vemos que exista gran diferencia en eso. Habrá que decir que obviamente entre 65 capitanías de puerto y 14 regiones que tienen litoral podría haberse disminuido, ¿no es cierto?, el acceso a esta instancia tan próxima para presentar la solicitud de concesión marítima. Sin embargo, hoy día a veces es casi una traba el que existan tantas capitanías de puerto con distintas jurisdicciones porque son mucho menos los proyectos de concesiones marítimas respecto de una caleta de pescadores que un proyecto que tiene que ir más bien a la región. Entonces realmente es un tema que es perfectamente manejable desde ese punto de vista. Entonces yo no quiero detenerme en estos detalles, sino que ir terminando. Y yo diría que estos aspectos fundamentales del régimen de concesiones marítimas, como decía, respecto al borde costero, para terminar de despacharlo, dejar el procedimiento para modificar la política nacional del borde costero, un procedimiento que está regulado en un proyecto de ley, y luego el proyecto o el proceso, mejor dicho, de zonificación. Para no irme de esta idea sin dejarlo más o menos establecido, ¿en qué consiste fundamentalmente un proyecto de zonificación? Lo prepara el gobierno regional. El gobierno regional hace un proyecto de zonificación y ese proyecto pasa a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, que tiene que pronunciarse sobre este proyecto. Si esa opinión de la Comisión del Uso del Borde Costero es favorable, entonces se conecta con la Ley de Bases del Medio Ambiente y se va a una evaluación ambiental estratégica como todo proyecto de planificación territorial, al igual que cualquier otro. Hoy día el plan regulador comunal, el plan intercomunal del borde costero, el plan de desarrollo regional, etc. Con esa mirada de la evaluación ambiental estratégica, en que sabemos que hay participación ciudadana, participación también de las comunidades indígenas, se espera que se reciban todas las sugerencias y todas las ideas que den, ¿no es cierto?, razón por qué la necesidad de un determinado uso o no en un lugar determinado. Y lo otro interesante también, y que se mira en la política, es que la idea es que la región, en esta mirada y en esta preparación de la zonificación, complemente todos los usos. Así que no existe una región que solo tenga por finalidad mirar, te lo digo un poco peyorativamente, pero mirar la puesta de sol todas las tardes, porque las regiones necesitan progreso, necesitan desenvolverse, desarrollarse, y por lo tanto es necesario que existan todos los usos. Por lo tanto, habrá lugares en que esa comisión va a tener que mirar con esa mirada grande y decir cuáles, por último, para decirlo fuertemente, son zonas más de sacrificio. En las regiones, en las ciudades, tiene que haber de repente lugares para industria peligrosa. Y hay una zona en que no podrán ponerse hortalizas al lado, pero habrá que planificar. Por lo tanto, la idea es que exista un lugar donde se pueda instalar una industria, donde se pueda instalar un muelle. Claro, exactamente. Entonces, esa es la idea de este procedimiento. Una vez que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero aprueba, va a la evaluación ambiental estratégica, no hay esta participación general, el proyecto va a la Comisión Nacional del Uso del Borde Costero, donde tendrá que hacerle una mirada si se ajusta o no la política nacional del uso del borde costero. En esa virtud podrá volver con observaciones a la Comisión Regional, y si esas observaciones son de fondo, habrá que nuevamente en la solución ir a la evaluación ambiental estratégica. O sea, nunca saltarse esa etapa de participación general. Y luego que se aprueba por la Comisión Nacional del Uso del Borde Costero, que a disposición del Presidente de la República, que por decreto supremo es quien aprueba la zonificación, del mismo modo que es quien aprueba la modificación de la política nacional del uso del borde costero. En cuanto a las concesiones marítimas, lo que se pretende es tener una mayor seguridad jurídica. Hoy día el gran tema de las concesiones marítimas es que son bien precarias. Precarias en varios aspectos. En primer lugar, corresponde a una facultad privativa del ministro de Defensa. Y no por decir una facultad fundada, una facultad arreglada. Por lo tanto,
siendo una facultad privativa, fíjense, ha ocurrido en la historia que nunca se ha deducido un recurso de protección, de garantías fundamentales. Porque la Corte de Apelaciones respectiva dirá, señor, siendo una facultad privativa, podrá decir A, B o Z y da lo mismo. Y no hay infracción ni actuar arbitrario o ilegal. Por lo tanto, yo puedo haber cumplido con todos mis trámites, todos mis requisitos para llegar a obtener una concesión marítima y sin embargo el ministro correspondiente de turno, en cualquier época de la vida, ¿no es cierto?, decir, no, a mí no me gusta que exista este proyecto. Y se acabó, ¿no es cierto?, la discusión y no hay acción posible respecto al tema. De modo que aquí la idea es que exista un procedimiento más reglado. No que exista obligación de otorgarlo, siempre va a haber un procedimiento respecto al tema. Pero, por ejemplo, si es que la solicitud de concesión se ajusta al uso del borde costero que previamente la Comisión Regional y en todo el procedimiento se estableció como zonificación, hay mucho menos inconvenientes para otorgar la concesión y tendrá que justificar muy fundadamente el ministro de no otorgar una concesión que cumplió con todos los aspectos y además tiene el uso coincidente. Esa es la idea. Para terminar definitivamente, la idea es que el borde costero sea usado en todos los posibles aspectos que existan. Aquí hay una comparación, después yo creo que se podrá entregar esta presentación para que todo el mundo pueda revisarlo, ¿no es cierto? Pero aquí hay una suerte de comparación entre lo que existe hoy día y qué es lo que pasa a ser en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, se radican bienes nacionales, la facultad se autoriza domas o concesiones respecto a un mismo sector. Este es un tema también muy entravante. Hoy día, por ejemplo, las concesiones o destinaciones marítimas al Servicio Nacional de Pesca respecto a las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos y impiden el uso del suelo para otros proyectos. Y a veces solamente un atravieso de un emisario que atraviesa al otro lado a la mer. O de repente un tendido de cables de telecomunicaciones, fibra óptica. Dice, no, está otorgado uso del suelo. Entonces, la idea es que puedan convivir usos. Y esto en materia de ley, ciertamente. Y con eso entonces tendremos superada la posibilidad de que, siendo compatibles, entre comillas, lo que habrá que calificar, dos usos distintos de un mismo sector, pueda aprovecharse mejor el sector y no que quede de alguna manera bloqueado o salido del comercio humano. Esa es un poco la idea. Se reduce el plazo de duración de 50 a 30 años, que exista siempre una mirada más propia del país que diga en qué tengo usado el borde costero y por cuánto tiempo. Lo mismo, transferencia, arrendamiento. Aquí también hay una facilidad. Hoy día ocurre algo bien notable. Hoy día, por ejemplo, los proyectos, para hablar de los proyectos más industriales, tienen una dinámica muy especial. Por ejemplo, y eso puede traer complicaciones, lo hemos conversado también, se ha planteado en la comisión. Uno puede ir a un proyecto y después necesita dividir el proyecto porque necesita inversionistas que vayan a incorporarse al proyecto. Entonces de repente hay que poner una transferencia a la concesión a un tercero. O hay una ampliación, porque de repente cuando se estudia la ingeniería final, el muelle no era necesario que fuera en E, sino que en L o en T, y así sucesivamente. Pero fíjese que hoy día uno, si tiene que modificar la superficie, tiene que entrar con una superposición. Mientras tanto no puede tramitarse ninguna otra solicitud. Tengo que esperar que termine la tramitación, que se muera un año, un mes, un año, 4 meses, un año, 6 meses, un año, 8 meses o 2 años. Me estoy exagerando. Tengo muchas concesiones que tramito. Y esperar que eso pase para que yo pueda transferirle a aquella persona que yo creé para desarrollar el proyecto. Y si esa persona estima que es necesario reducir, habrá que esperar nuevamente. Y así sucesivamente. Aquí la idea es que, por ejemplo, si lo que se hace es una transferencia o una cesión de la concesión, se puede hacer y se puede inscribir en el tratado. ¿Por qué? Porque va a ser siempre con el mismo uso. En cambio, si yo quiero extender mi concesión de plazo, porque tengo que renovarla, sí que necesito el decreto supremo. Si yo tengo que otorgar un nuevo sector, sí necesito el decreto supremo. Entonces, hacerlo un poco más dinámico. La oposición también existe. La oposición hoy día tiene en el reglamento un trámite muy defectuoso desde el punto de vista del debido proceso. Aquí se mejora abiertamente y se hace cumplir quienes pueden oponerse a una concesión marítima y no por otra persona. Y
Y si hay dos más interesados, que se pueda llamar a la licitación pública. Esa es la idea. La fiscalización, que es el último punto, en la fiscalización hasta aquí era la Armada de Chile, o mejor dicho, la Autoridad Marítima, dicho en términos más técnicos, y acá entonces pasa al Ministerio. Y la idea que se ha desarrollado en el proyecto era que existiera una coordinación con la Armada, porque obviamente parte o gran parte de las concesiones están en el territorio marítimo, o sea, en el mar tal, y nos vemos en ministerios nacionales, ¿no es cierto?, construyendo embarcaciones para fiscalizar las concesiones existiendo en la Armada de Chile. Por lo tanto, ahí existe una idea de fiscalización sobre la base de convenios de fiscalización, sin tocar para nada las atribuciones propias que tiene la Armada de Chile en el borde costero, de un punto de vista de la policía marítima, de soberanía y tantas otras materias. De modo que eso habrá que perfeccionar, habrá que ver. No es inconveniente que pueda también fiscalizar la Armada de Chile sobre la base de que esto termina muchas veces en sanción y otras veces en revocación de la concesión marítima, causas de caducidad también, etc. Yo diría que eso es lo principal, y lo demás lo dejamos a la consulta. Gracias. Gracias, don Julio. Lamentablemente el subsecretario Bulnes tuvo que partir, así que no va a poder acompañarnos en el resto de la reunión, pero se va a quedar Julio con nosotros, que como bien dijo el subsecretario, ha sido parte importante de la formulación de nuestro proyecto de ley sobre la administración del borde costero y concesiones marítimas para las consultas que ustedes ya nos están haciendo llegar para el final del seminario. Entonces, a continuación, van a exponer primero don Belisario Andrade, profesor titular del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, sobre la zona costera, desafíos del ordenamiento territorial, y después lo hará el señor Federico Arenas, quien expondrá sobre antecedentes para la planificación y manejo de la zona costera, y una vez que ambos concluyan, tendremos un coffee break para que podamos descansar un segundo, dado lo de eso lo que estamos viendo, para terminar después con nuestros dos siguientes expositores. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes. Quisiera agradecer a la señora ministra de Bienes Nacionales y a la señora presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Honorable Cámara de Diputados, a los diputados por invitarnos a exponer nuestras ideas respecto a este tema, que sin duda es un tema complejo, es un tema importantísimo para la sostenibilidad de nuestro territorio. Voy a exponer algunas ideas para tratar de sintetizar un tema de suyo complejo. En primer lugar, me referiré brevemente a las características de lo que en el mundo se conoce como zona costera, que lo convierte en un espacio único. En una segunda parte me referiré a las labores de ordenamiento territorial. En una tercera parte me voy a referir a la situación chilena y trataremos de llegar a una conclusión. La zona costera es un espacio único. Cuando digo espacio, estoy hablando de un área de la superficie terrestre que tiene características únicas. Ella se entiende en distintas regiones del planeta como una entidad espacial con características propias vinculadas a la interacción de procesos oceanográficos, terrestres y atmosféricos. Y ella se encuentra hoy día sometida a una creciente intervención antrópica. Si bien esta zona, que es de suyo frágil, extraordinariamente frágil, tiene justamente por estas condiciones tan particulares una atracción fenomenal sobre los diferentes grupos, las diferentes sociedades a nivel mundial. Más del 60% de la población mundial vive a menos de 60 kilómetros de la línea de costa. Y eso claramente implica
la generación, desgraciadamente, de problemas. Tomando un listado simple de algunos problemas más frecuentes que afectan a la zona costera en el mundo, aprovecho este listado que preparó Barragán en 1994, y como ustedes pueden ver hay un conjunto. Esto está hecho esencialmente, el señor Barragán se centró en Europa esencialmente al realizar este listado, y podemos ver que aparecen problemas que son comunes a todas las zonas costeras del mundo: inobservancia de la legislación vigente, ausencia de planificación territorial de carácter integrado, espacial y sectorialmente, descoordinación administrativa, artificialización de la línea de costa, tendencias a la privatización del dominio público, imposibilidad del libre acceso al borde costero, y así podemos seguir con un listado larguísimo, que no nos vamos a referir a todos y cada uno de estos temas, pero como ustedes pueden ver, se generan condiciones particulares en este espacio geográfico, en esta área, que la hacen única. El ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, ¿no es cierto?, es una labor que consiste en conciliar las potencialidades y restricciones del medio natural y tratar entonces de conciliar estas restricciones y posibilidades, potencialidades con las actividades humanas que en él se desarrollan, que vemos que son muchas y convergen distintos tipos de actividades, y tratar de armonizar la diversidad de usos convergentes en un espacio determinado. O sea, en este espacio, que es un espacio restringido, convergen múltiples actividades, y este espacio es esencialmente un espacio frágil. ¿Cuándo ordenar? ¿Cuándo planificar, puede decir otra persona? Para que estas labores de ordenamiento sean efectivas, deben hacerse antes de que se consoliden los usos del suelo. Es muy difícil ordenar, planificar ex post. Y si se hace un ordenamiento ex post, la efectividad de esta actividad, esta labor, esta tarea, disminuye. Ahora, dadas las particulares características, ¿no es cierto?, de fragilidad y complejidad que establecen estas condiciones naturales y antrópicas en la zona costera, en general, en diversas partes del mundo se ha visto que se crea la necesidad de implementar políticas de ordenamiento territorial y herramientas de ordenamiento especialmente adaptadas a este espacio. En ese sentido, en diversas partes del mundo, hace unos 30, 40 años atrás, apareció esta inquietud, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el año 71 en Noruega aparece un acta para la planificación en áreas costeras. El 72 en Gran Bretaña se establecen las bases de una política global de ordenamiento de la zona costera. En 73 empiezan las labores en Francia para terminar el año 86 con la ley litoral. El año 72 en Estados Unidos se establece el acta de manejo de la zona costera. Bueno, hay otras más, España, Alemania, etc. En todos estos intentos, en todos estos documentos, se reconoce que geográficamente este territorio tiene situaciones particulares que imponen la necesidad de desarrollar una política específica de ordenamiento espacial y de protección. ¿Cuál es la situación en Chile? Con respecto a los instrumentos de ordenamiento territorial existentes en Chile, los únicos instrumentos de ordenamiento territorial de carácter normativo, son el Plan Regulador Comunal, el Plan Regulador Intercomunal, los límites urbanos y algunos seccionales. En Chile, obviamente, siendo un país esencialmente litoral, ¿no es cierto?, para nuestra superficie,
superficie que tengamos 83.000 o más kilómetros de línea de costa, nos convierte en un país claramente litoral. Se empezaron a desarrollar entonces intentos de normar el contacto entre mar y tierra en Chile. Y apareció el Decreto Supremo 475 del año 94. Estoy hablando de la legislación actual, y que establece una política nacional de uso del borde costero y crea la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero. Surge aquí inmediatamente, ustedes habrán escuchado que yo estaba hablando al comienzo de la zona costera, y el término operativo, operacional que se utiliza en Chile es el de borde costero. Entonces, ¿qué espacio ordenar? Voy a decir algo que es de perogrullo, pero tiene que decirse, y es que el ordenamiento territorial requiere de un territorio para ser ordenado. Esto es un área para planificar. En Chile, los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes en la zona costera, o sea, estos que nombramos, el plan regulador, el plan intercomunal, los seccionales, etcétera, ¿no es cierto?, tienen un ámbito territorial de reaplicación sumamente restringido en la zona costera. Un ejemplo es, por ejemplo, en California. El espacio que se considera con fines especiales de planificación zona costera tiene más o menos 7 kilómetros de ancho, aproximadamente. 7 kilómetros de ancho. En Francia, que hay 36.700 comunas, se considera zona costera todas las comunas litorales, o sea, todas las comunas que toquen el mar, y en promedio, estamos hablando solamente de promedio, estas comunas tienen aproximadamente 11 kilómetros, 10 kilómetros de superficie, de kilómetros cuadrados. En Chile, el territorio terrestre, o sea, el territorio sobre el cual existe un ámbito territorial de aplicación de lo normado en este Decreto Supremo 475, se denomina terreno de playa. Esto es una franja, ¿no es cierto?, que está sometida hasta este momento a la supervigilancia y control del Ministerio de Defensa, que tiene hasta 80 metros de ancho, medida desde la línea de playa de la costa del litoral. Ahora, la aplicación espacial, yo por ser geógrafo tiendo a mirar las cosas desde el punto de vista del área, del espacio sobre el cual imperan determinadas decisiones, tiene dos circunstancias distintas. Una, si el terreno que se encuentra hacia tierra es del Estado, es fiscal, o si el terreno que se encuentra hacia tierra es privado. Si el terreno que se encuentra hacia tierra, ¿no es cierto?, es fiscal, existe este terreno de playa, que tiene un ancho de 80 metros a partir del nivel de la marea alta, es decir, a partir del límite superior de lo que se conoce como playa de mar, independientemente que tenga o no arena. El concepto de playa de mar es este espacio que está limitado por el nivel de la más alta marea y el nivel de la más baja marea. Es lo que en terminología internacional se denomina estran y lo que en español castizo se denomina estero. Si nosotros, y les pido que aquí recordemos un poco la imagen, ¿no es cierto?, de California. Esta carta que tenemos aquí es una carta que tiene más o menos la misma escala de la que mostramos para California. Y el ancho de la franja, en el caso de que tengamos terreno fiscal, solo en el caso de que tengamos terreno fiscal, el ancho de la faja donde existe esta posibilidad de aplicar la legislación especial de uso del borde costero está representada por esa línea roja. Esos son 80 metros.
Esos son 80 metros. O sea, el ámbito territorial de aplicación es esa faja roja. Ahora, la segunda posibilidad es que el terreno, ¿no es cierto?, aguas arriba de la playa, del nivel de playa de mar, ¿no es cierto?, sea propiedad privada. Si es propiedad privada, entonces no existe terreno de playa, no existen estos 80 metros. Y por lo tanto, solamente existe un ámbito territorial de aplicación de la norma entre el nivel de la marea alta y hay que esperar que baje el nivel de la baja mar, ¿no es cierto? Y en ese caso no hay superficie subaérea, estoy hablando, es decir, una superficie que se encuentre por sobre el nivel de la marea alta en el cual la norma tenga realmente aplicación. Por otra parte, y ya lo dijo el señor subsecretario, ¿no sé?, los instrumentos vigentes de ordenamiento territorial definidos en la legislación chilena esencialmente se han formulado para ordenar solo espacios urbanos, que se afirmó que era del orden del 1% de la superficie nacional. Tanto entonces espacios urbanos consolidados como urbanizables. La metodología que impera en general para la elaboración de estos instrumentos de ordenamiento está vinculada en la definición de elementos propios de la construcción de ciudad o de centros poblados. Por lo anterior, el conjunto de normativas de estas herramientas regula con bastante precisión, incluso pueden limitar, ¿no es cierto?, la altura de las rasantes o el ancho de las calles, ¿no es cierto?, en la zona urbana, pero en la zona rural no. El espacio no urbano es susceptible de ser intervenido como se quiera hasta el momento. Por lo tanto, esto genera diferencias en la efectividad del ordenamiento entre estos dos ámbitos, ¿no? Situación que es bien apreciable en la zona costera y en general en Chile, ¿no es cierto?, las tendencias de ocupación del espacio costero son similares a los que se han experimentado en el pasado, desde la década de 50, en países desarrollados, particularmente Europa y Norteamérica. Y bueno, estos son los paisajes que nos señalan que este espacio, que está muy cercano al mar, es un espacio en que la gente quiere vivir, pero en general se realizan muchas veces hacia áreas rurales. Los enfoques y procedimientos, por otro lado, respecto al ordenamiento y gestión de la zona costera, enfatiza la necesidad de considerar el espacio litoral en términos ambientalmente diferenciados. Yo creo que el proceso de zonificación es lo que está en este momento enfrentando esta óptica. Es decir, no todo el espacio litoral es igual. Hasta hoy, el instrumento de ordenamiento territorial en Chile tiende a entender el espacio litoral como una entidad espacial isotrópica, es decir, una zona de acantilado se maneja igual que un campo de dunas y son ambientalmente, dinámicamente, completamente distintos. Ahora, las restricciones por riesgo, por ejemplo, frente a eventos naturales, son insuficientes. Hasta el momento, estoy hablando hasta el momento, en ningún plan regulador vigente entre las regiones de Valparaíso y el Maule se han incorporado las áreas de inundación de tsunami en el plan regulador, que es el único instrumento vigente. Bueno, y como las áreas urbanas quedan desprotegidas, lo urbano crece hacia áreas sin o con menor regulación. Y eso genera, desgraciadamente, muchas veces efectos indeseados. Hay ciertas recomendaciones generales, muy generales, y que vamos a ver que en general nuestros patrones de ocupación del espacio van en sentido absolutamente contrario a estas recomendaciones generales que se han ido desarrollando en países que ya han sufrido el deterioro de la zona costera. Primero, alejarse de la línea de costa. Esto
significa generar fajas de protección lo más amplias posibles con el fin de preservar el carácter natural. En general en Chile nos gusta construir, abrirla, salir a la terraza y meter los pies en el agua, ¿no es cierto? Ese es el estilo y eso genera graves problemas. Por otra parte, concentrar la ocupación, no dispersar la ocupación en torno a toda la zona costera. Esto permite dejar áreas buffer o áreas tampón. Hoy día, si observamos las tendencias de ocupación de la zona costera en la zona central, por ejemplo, eso tiende a la conurbación. Una construcción, probablemente si seguimos así, se me ocurre pensar que en 50 años más va a ser una sola conurbación desde, no sé, desde Los Vilos a Concepción. Evitar las conurbaciones. Bueno, en conclusión, desde el punto de vista de lo que hoy día existe en la práctica, desde el punto de vista del ordenamiento territorial, no existe zona costera en Chile, ya que no es un concepto jurídico, existe el concepto de borde costero, que vemos que no incluye terrenos que se encuentran hacia arriba del nivel de marea alta, solo si existe este 80 metros, si el terreno que está limitando esta área fiscal, si no, no existe. Entonces, no posee territorio terrestre efectivo, para los fines de ordenamiento territorial. Y entonces, desde nuestro punto de vista, existe un desafío pendiente que consiste en el desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial que den cuenta de estas falencias existentes para manejar lo que se encuentra hacia adentro del límite de la marea alta, hacia adentro del límite superior del extremo, ¿no? Y generar entonces una entidad espacial operativa para el ordenamiento de la denominada zona costera, entendida su límite interno. Eso tiene que ser una discusión más o menos larga, un acuerdo general del país. Yo creo que la sociedad chilena quiere tener una imagen de cuál es el litoral que quiere tener, cómo lo quiere tener, en qué estado lo quiere tener. Y un ejemplo es este, fíjense ustedes. De acuerdo a la actual legislación, este prado que tenemos ahí arriba ya no es zona costera, o sea, ya no es borde costero. ¿Por qué? Porque se encuentra más arriba del límite de la marea alta y está limitado hacia el interior por terrenos privados. O sea, nos encontramos a metros del mar y queda fuera de la posibilidad de normar desde el punto de vista de las actuales herramientas. Y eso lleva a este tipo de situación, ¿no? Esta situación actualmente está ocurriendo más o menos 100 metros hacia el norte, perdón, de la foto anterior. Podemos ver aquí las mismas rocas, ¿no es cierto?, del terciario, donde sobre esta roca del terciario hay una duna antigua, una duna que ya es una geoforma heredada, ¿no?, del cuaternario o del Holoceno. Y entonces, para poder construir sobre la duna, no han descubierto nada mejor que eliminar la duna. Y la duna se borra aquí y el mar se la llevará en algún momento. Entonces, creo que hay una necesidad de incluir también aquello que se encuentra arriba del límite de la marea más alta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradezco al Ministerio y a la Comisión de la Cámara esta gentil invitación para discutir sobre este tema tan importante y tan clave para nuestro futuro. La verdad es que a mí me va a tocar hacer un ejercicio un poco mental, porque yo voy a hablar de planificación y ordenamiento del territorio casi como si estuviésemos hablando de una zona costera existente desde el punto de vista jurídico.
lo que se me pidió fue hablar o entregar algunos antecedentes para planificar y manejar la zona costera en Chile. ¿Hay un control? Mi exposición se divide en 4 temas, algunos conceptos claves desde la geografía, obviamente es mi disciplina, elementos de contexto que facilitan el manejo de la zona costera entendida en el sentido lato, y la zona costera como espacio de intervención, para culminar con algunos desafíos que yo creo que tenemos que enfrentar de aquí en adelante. Lo primero es un concepto bastante básico, pero que yo creo que es clave para entender por qué tenemos la posibilidad como sociedad de intervenir y hacer ordenamiento del territorio. Y esto tiene que ver con la idea de que las sociedades en realidad imprimen en el espacio que ocupan sus valores, sus formas, su modelo económico, etc. De las prácticas individuales y las prácticas colectivas lo que resulta es un modelo de ocupación del territorio. Ya se mostraron aquí algunas fotografías de lo que podría ser el modelo de ocupación de nuestro litoral. Hay otras muchísimo más bonitas y amigables y menos dolorosas, creo. Pero hay un modelo de ocupación que tiene que ver con la forma en que hemos hecho las cosas en Chile desde siempre, y esto con independencia finalmente de quién controla o domina el Estado. Hay un proceso de ocupación que tiene larga data y que hoy día se refleja en las formas actuales, y se hace dramático cuando alguien nos recuerda que en realidad ocupamos mal el espacio, en general algún tsunami o alguna otra catástrofe natural. Ordenar el territorio sería o correspondería a la voluntad de corregir desequilibrios en un determinado espacio. Entonces, si uno pusiera esto en fase o enfrente de la posición del profesor Andrade, tal vez llegaríamos a la conclusión de que lo que hay que corregir es demasiado, y por eso que él plantea que mejor es adelantarse a las ocupaciones futuras y buscar alguna fórmula de restablecer condiciones cuando el espacio ya ha sido tremendamente artificializado. Ahora, detrás de esto hay un desafío muchísimo mayor, y es que suponemos que la sociedad se pone de acuerdo, ¿ya? Percibe el mismo espacio, todos miramos el mismo espacio, y todos tenemos y construimos una visión de conjunto sobre ese espacio. Y además tenemos la capacidad de construir una mirada perspectiva sobre este espacio. Esto que estoy diciendo parece elemental, pero es de la mayor complejidad posible. Basta mirar la ciudad y en realidad uno se encuentra con muchos proyectos de ciudad, incluso en el Cerro del Estado. Nos podemos encontrar con la ciudad del Ministerio de Vivienda, la ciudad del Ministerio de Obras Públicas, etc. Entonces, no es un ejercicio sencillo, pero estamos obligados en algún momento a enfrentarlo. El objetivo final de una estrategia o de un plan de ordenamiento del territorio sería modificar un cierto espacio por un fin determinado. Por ejemplo, tener el litoral de América del Sur, donde se realiza la mayor conservación posible del estado natural de ese litoral. O tener un litoral tipo costa mediterránea de los 60, o Punta del Este, o Viña del Mar, San Alfonso del Mar, que está completamente artificializado en búsqueda de entregar posibilidades de vivienda secundaria o incluso primaria al mayor número de personas en el país. Entonces, esa es una discusión que hay que hacer. A lo mejor desde la geografía uno tiende a exagerar la dimensión natural del espacio litoral, pero es probable que una sociedad a lo mejor tenga una visión intermedia de cómo ocupar o hacer uso de ese espacio. Y planificación territorial sería o correspondería a una acción o a una intervención deliberada que lo que busca es modificar o conservar. Admiramos que en ciertos lugares del mundo hay alguna utilización más razonada del borde costero, y entonces todos los esfuerzos apuntan a preservar esa forma de uso del borde costero. O, si se considera que esa forma es completamente inadecuada, a tratar de devolverse al estado natural previo. Hay unos ejercicios que Andrade conoce mejor que yo, preciosos en la costa francesa, de compra por parte de lo que llaman el Conservatorio del Litoral, de predios con el único fin de echar abajo lo que está construido y rearmar el humedal que existía hace 50 o 100 años atrás. Parece un lujo eso, pero en realidad, si uno le otorga a ese humedal una
función importante en el sistema físico natural, tal vez sea una excelente inversión. Entonces, ¿para qué hacemos planificación territorial? En general, porque lo que queremos es privilegiar la protección de ciertos espacios de interés natural, los que sean, los que la sociedad chilena define, los que la comunidad regional de la región de los lagos, de los ríos, o la que sea, defina, para la reserva de espacios destinada a proyectos estratégicos. Alguien ya mencionó en este escenario que los usos no deseados hay que instalarlos en alguna parte. Nadie los quiere, pero se necesita instalarlos. Entonces, a lo mejor lo que falta es una forma de compensación. Cuando te cae una cárcel, cuando te cae una planta de tratamiento de agua servida, o cuando te toca ser vecino, digamos, alguna de las operaciones de generación con carbono. No discutimos en Chile sobre compensación territorial de momento. O sea, yo te afecto con mi proyecto, pero no te compenso en ninguna parte. La evaluación de impacto ambiental tiene dificultades serias para buscar esas formas de compensación. Lo que hay son unas medidas de mitigación, pero no necesariamente una compensación directa a los habitantes. Además, no tengo por qué suponer que en contra de una compensación de algún tipo yo voy a estar dispuesto a recibir el uso que me está cayendo por decisión de un tercero, fuera del espacio local, por ejemplo. O sea, hay una discusión ahí oculta que sería muy bueno poder desencadenar. La ordenación de áreas y grandes espacios, por ejemplo, para garantizar el desarrollo urbano, que es una cosa que va a permanecer por muchos años. La tendencia, como ya se dijo, de la población es a vivir en ciudades, y si esas ciudades son costeras, mejor todavía. Entonces tenemos que garantizar ese desarrollo. Alguien tiene que hacer en los planes reguladores lo que se llaman las zonas de expansión urbana. El problema es que a veces esas zonas de expansión urbana, estoy pensando entre Pichilemu y Cahue por el sur, caen sobre los espacios que a Andrade le encanta defender, que son estos espacios de gran fragilidad ambiental, normalmente de unas activas. Y no hay gran atención porque la verdad es que la manera en que incorporamos esa dimensión de fragilidad ambiental en los instrumentos de regulación urbana es bastante básica, para no decir limitada. Ahora, esto se parece al cuarto del tío, porque le estamos pidiendo a orden costero que resuelva los problemas que no se han resuelto en otros instrumentos y que más bien tendrían que ver con esa ausencia de política que nuestro amigo abogado señalaba hace un rato. Pero la vida debe ser cruel y a mí me tocó jugar a que en realidad estamos haciendo el tercero. Ayudar a la preservación y cuando esto no ha sido posible a la solución de conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Entre usos. Por ejemplo, parece incompatible la generación de electricidad con carbón si en realidad hay un poblado cercano. Me imagino que será incompatible además la producción de energía nuclear en una gran ciudad, etc. Pero más que eso, la incompatibilidad que se produce a veces entre lo que los geógrafos acostumbran llamar la vocación natural de un espacio y un determinado uso. Y todavía más complicado. Un determinado uso frente a lo que son las amenazas naturales latentes en una zona. Parece del todo inconveniente ocupar una zona, vivimos una experiencia desde el punto de vista de las amenazas naturales maravillosas, un tsunami que nos dijo exactamente hasta dónde llega la línea de inundación en determinadas circunstancias. Entonces, desde la geografía la respuesta natural sería decir, no vamos a ocupar esa zona, porque seguro que de aquí a 100 años más, o 200 tal vez, se puede volver a inundar. Ahora, eso tiene unos problemas prácticos que son los que tenemos que discutir, pero la incompatibilidad proviene del hecho de que una zona esté amenazada y que en realidad instalemos allí algún tipo de infraestructura o alguna forma de ocupación absolutamente en contradicción con aquello. Por de pronto, si aprendiéramos a sacar la infraestructura crítica de las áreas que están bajo amenaza, según los mapas del Choa, que hemos discutido, ya tendríamos un avance notable. Entonces, para eso estamos buscando hacer zonificación. Ahora, esto es bien importante porque en la discusión de la actual ley de borde costero estamos diciendo que vamos a zonificar. Lo que por de pronto ya me plantea un problema geométrico, porque lo que se zonifica es una superficie, como se dijo, y si lo que queremos es establecer diferenciaciones sobre la línea de borde costero, en realidad estamos zonificando, estaríamos tramatizando, dividir en tramas, en tramos, en pedazos, no sé cómo se dirá eso. O sea, en realidad estamos identificando
porciones o trozos de esta línea de costa que en realidad obedecen o tienen características diferenciadas. Entonces, ojo, porque si detrás de ese ejercicio de clasificar por pedacitos de distintos colores la línea de costa estamos poniendo ideas de planificación territorial o de zonificación territorial en serio, nos vamos a encontrar con un cortocircuito en el futuro. Nos va a resultar más fácil todo lo que se dijo sobre concesiones marinas, que estoy de acuerdo en varios de esos puntos, otros habría que mirarlos en más detalle y eso es el trabajo que están realizando en el Parlamento, pero me pone muy nervioso esto de que vamos a zonificar una línea, cuando lo que está detrás es un predio privado. La planificación territorial es uno de esos tres tipos de planificación que intervienen en el uso del suelo, junto con la planificación urbana que ya se explicó y la planificación sectorial. Un plan de infraestructura, un plan regional de infraestructura del MOP hoy en día interviene para bien o para mal y dibuja de nuevo a veces el mapa de una localidad cuando la intervención es una autopista de alto standing, o la intervención es un puerto, o la intervención es un aeropuerto. Realmente ahí estamos redibujando el mapa. Entonces, no nos tenemos que olvidar que la planificación sectorial también interviene en términos del uso del espacio y modifica a veces muy sustantivamente, a veces más sustantivamente que la planificación urbana, lo que allí va a ocurrir en el próximo tiempo. Lamentablemente, de las tres, la territorial es la que está más débil. Estamos ahora discutiendo sobre los planes regionales de ordenamiento del territorio. Tenemos problemas porque mucha gente cree que con eso vamos a resolver, entre otras cosas, el tema de la zona costera, porque hay que hacer un ejercicio allí en el borde costero. Pero son unos instrumentos que partieron concebidos en una escala de unos 250.000. Es decir, eso sirve para grandes definiciones, para decir, por ejemplo, lo que nos interesa en términos territoriales es mejorar la conectividad entre los espacios de montaña que se mencionaron y los espacios costeros. Para eso sirve un PROC, para hacer una definición de ese calado, pero no sirve para ir al detalle de una caleta pesquera y pretender con un plan regional de ordenamiento del territorio resolver problemas a esa escala de trabajo. La necesidad surge entonces porque tenemos que dar respuesta a varios desafíos. Uno, ¿qué hacemos con lo que no está resuelto por los instrumentos urbanos y por los instrumentos sectoriales? No podemos dejar eso en tierra de nadie, que es un poco lo que ocurre. Y también de la necesidad de precisar la mirada sobre ciertos espacios. Por ejemplo, creo que es urgente tratar de avanzar en esta materia en los denominados espacios frágiles. La zona costera es uno de ellos. No tenía idea, Presidenta, que usted iba a mencionar el tema de la montaña, pero los espacios de montaña. O sea, hay mucho ejercicio hoy día, en el contexto europeo en particular, sobre qué hacer con esos espacios ahora que su vocación natural, que era el esquí o todo lo que se hace en la montaña, empieza a desaparecer con el calentamiento global y lo que ayer era nieve hoy día es nada. Entonces, ¿qué hacemos con la roca que aparece abajo? Ya la gente no se interesa tanto por visitar esos lugares. Entonces hay un tema ahí estamos hablando de territorios frágiles, pero hay muchos territorios frágiles. Yo recién hablaba de los humedales, pero hay muchísimos más. Entonces pareciera ser que en ese caso particular la necesidad de ponernos de acuerdo de cómo vamos a intervenir, qué es lo que vamos a modificar, qué es lo que vamos a mejorar, se hace clave, muchísimo más que en el resto de la superficie del país. Algunos elementos de contexto que yo creo que facilitan esta discusión y de alguna manera van a ayudar a la discusión que está teniendo lugar hoy día en la Cámara de Diputados. Primero, que ya existe una política, puede ser perfeccionable. A mí las políticas por decreto no me gustan mucho, yo creo en esas políticas que resultan de una discusión muy amplia, etc. Hay hoy día 1000 maneras de hacer esa discusión, gracias a las redes sociales, etc. Entonces, esta fue una política por decreto y que aquí tal vez me equivoque, pero me da la impresión que se hizo para resolver el problema a la subsecretaría de Marina de la época que tenía frente a las concesiones marinas, porque las tenía que entregar frente a sí misma, nadie más lo apoyaba y cada vez se entregaba una y se armaba un conflicto. Entonces se armó una respuesta pública, se creó una comisión y se creó una política. Bueno, pero la política está aquí y eso no es despreciable, porque el primer paso a veces en algunos de estos temas es difícil. De hecho, no tenemos política de ordenamiento del territorio.
Y yo creo que va a pasar un tiempo antes de que vamos a tener una. Entonces, tenemos una política, tenemos una comisión nacional, tenemos comisiones regionales, como ya se dijo, tenemos una secretaría técnica que está esperando que le digan, ya tienen prácticamente armado la mudanza, creo yo, a la media con Antonio Ríos. Y probablemente a una vida nueva, porque ya se dijo también al principio por el subsecretario, están transitando un ministerio que acogió esta Secretaría Técnica y esta política por razones históricas, pero que en realidad tenía poco que hacer con el tema. Entonces, me imagino yo que la Secretaría Técnica y la Comisión se va a ver muy reforzada viniendo a un ministerio que no solo tiene muchas responsabilidades en lo territorial, sino además quiere ser el Ministerio del Territorio. Se va la ministra, eso, tal vez. Estoy viendo un poco las cosas, pero en fin, la política es me estoy adelantando, nadie me ha hecho nada, yo lo que escuché en la prensa, lo que leí en la prensa. Se crea la División de Planificación y Desarrollo Regional en los GORE. Fíjense que cuando se armaron las dos certificaciones que ya se mencionaron, que son las únicas que tienen validez legal, se hizo con un GORE que no tenía en su seno la preocupación por la planificación territorial de la región. Aún así funcionó. Se pasó desde Mideplan al GORE la tarea de planificación. Bueno, Mideplan de paso se transformó en otra cosa. Hay una experiencia previa de planes regionales de desarrollo urbano que es tremendamente interesante, que no se puede dejar de lado. Y también está el paso desde el Ministerio de Vivienda al gobierno regional de las tareas de planificación urbana de nivel regional. Por eso estamos hablando hace un rato de los PROT en lugar de los PRDU, que eran los instrumentos anteriores. Hay experiencia de varias generaciones de estrategias regionales donde en casi todas se dice algo sobre la zona costera, en particular en aquellas regiones que se definieron como turísticas. Existe una plataforma representada por la investigación científica acumulada sobre la zona costera que es increíble. Yo los invito a revisar los trabajos de Andrade, a revisar los trabajos de Castro, a revisar los trabajos de Lagos y una serie de otros geógrafos de la Universidad de Chile, y les puedo casi garantizar que la mayor parte de la zona costera en Chile está estudiada. A veces el énfasis es un poco más geomorfológico, a veces el énfasis puede tener más que ver con el desarrollo inmobiliario, como es el proyecto que nos une con Andrade y dos investigadores más, donde estamos estudiando qué pasa con el paso de la segunda residencia a la primera residencia, todo frente